te conocimos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Qué alegría poder reunirnos en esta mañana de domingo para celebrar la Eucaristía, para darle gracias a Dios por esta semana que ha pasado y poner en sus manos esta nueva semana que Él nos concede. Por eso los invito para que, sintiendo la alegría de la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, celebremos este encuentro fraterno como es la Eucaristía, pidiendo la presencia de Dios para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con Bendito tu seas por espíritu. siempre, Señor. Queridos hermanos, porque sabemos que no hay resurrección en nosotros, que no hay vida nueva en nosotros, si no empezamos por reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Acerquémonos a ese Dios que nunca duda en ofrecernos su gran misericordia y pidamos el perdón. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos, queridos hermanos, juntos al Señor y digamos: gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Nos unimos, queridos hermanos, en esta Eucaristía en oración, en acción de gracias a Dios y a la Virgen María por un año más de vida. El Señor le concede a José Manuel Fernández Solano, intención de su familia. También oramos en acción de gracias a Dios por un año más de vida que le concede a Valeria Mariana Sánchez Albarracín, intención de su familia. Al Señor de los Milagros y al Divino Niño Jesús, por la salud y el pronto regreso a la casa de Blanca Azucena Correa Daza. Y todas las intenciones, queridos hermanos, que allí en nuestros hogares tenemos, presentémoslas aquí en la mesa del altar, ofrezcámoslas al Señor. Oremos. Oh Dios, que en este día memorable de la Pascua reúnes a tu iglesia peregrina por el mundo, danos tu Espíritu, para que en la celebración del misterio eucarístico reconozcamos a Cristo crucificado y resucitado, que abre nuestro corazón al entendimiento de las Escrituras y se nos da a conocer en la acción de partir el pan. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito para que ahora estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a su descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este, Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que está prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: Señor, me ensalzarás el sendero de la vida. Señor, me ensalzarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me ensalzarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me ensalzarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me saciarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que han visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este texto con el que hoy nos encontramos del evangelista San Lucas. En este capítulo 24, los versículos del 13 al 35, y que nosotros conocemos como los discípulos de Emaús. Es un texto que me parece a mí nos ayuda a comprender cómo en la vida del ser humano Dios busca diferentes maneras, diferentes formas, medios, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros hagamos comunión con Él. Por eso, desde el texto nos damos cuenta cómo Jesús se sigue manifestando a sus discípulos. Ya lo había hecho a los apóstoles, pero ahora lo hace con dos discípulos suyos, dos personas que estaban pasando un momento, en cierta manera, difícil en su vida en cuanto a la fe. Ellos iban de Jerusalén a esta aldea de Emaús, como hemos escuchado, pero había en ellos unos sentimientos encontrados. A mí me llama la atención cómo el evangelista dice que en el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les presentó. Mientras conversaban y discutían, dice el texto. Muy seguramente habían muchas cosas que estaban pasando por sus mentes. Y fíjense que en cierta manera, cuando el autor sagrado y en la Sagrada Escritura se habla de dos personas, se hace referencia a una comunidad. En esta comunidad hacia donde ellos se dirigían, hacia Emaús, el autor sagrado nos quiere mostrar que había todavía cierta incertidumbre, que como ellos mismos lo afirman en ese diálogo que tienen con Jesús, ellos tenían puesta la fe en Jesús. Pero no puesta la fe en Jesús como el Salvador, como el Mesías. Lo consideraban un profeta. ¿Pero para qué? Para que los liberara humanamente de la esclavitud. Para que fuera el que tomara como las riendas en cuanto a gobernar. Muy seguramente ellos estaban cansados de esos gobiernos en donde se manipulaba en cuanto a el cobro de impuestos, en cuanto a esas cargas pesadas que muchas veces colocaban, en cuanto a la experiencia, a la vivencia de la misma relación con Dios. Todo esto los tenía ellos de pronto un poco confusos, los tenía de pronto un poco apartados. Por eso el texto, y me parece muy hermosa esa expresión, porque ellos discutían, pero conversaban y discutían. Cuando uno discute es porque en cierta manera hay ideas encontradas y que no siempre van por la misma línea. No siempre cuando hay discusiones porque en cierta manera se está buscando llegar a un acuerdo. Por eso Jesús aprovecha de hoy como esa confusión que hay en el corazón de estos hombres, que hay en el corazón de esta comunidad. Y por eso se aparece. Pero se aparece como esa persona que, conociendo la realidad, quiere meterse dentro de esa realidad. Y mire que esto es en cierta forma lo que hoy nos tiene que, la seguridad que hoy nos tiene que acompañar a nosotros. Porque a veces en las rutinas diarias, en nuestra vida diaria, nosotros creemos que Dios es ajeno a nuestro dolor, a nuestras dificultades, a nuestras necesidades. Creemos que Dios es ajeno a eso. Jesús no era ajeno a la realidad de estos discípulos. Pero es importante, me parece a mí, porque es que en cierta forma Jesús
o Dios no obra como esa persona que nos quiere sorprender, ¿cierto? En cierta manera, como queriendo aparecer como ese que sabe todo de nosotros, ¿no? Dios, en su papel de ser nuestro Padre, juega un papel súper importante, porque Él, como todo padre, quiere escuchar a sus hijos. Y muy seguramente esa es la experiencia de amor que nosotros vivimos a veces en nuestros hogares. Hay muchos papás, me atrevo yo a decir, que saben lo que sus hijos necesitan, incluso antes de que ellos les digan, de que ellos les pidan. Si uno se pone y se mete como en esa realidad, en ese cuento del papá, un papá, yo considero que ya sabe que el hijo necesita ese par de zapatos, que necesita esa camisa, que necesita ese pantalón. Un papá sabe discernir y conoce cuando su hijo está pasando por una situación que no es normal, por un problema, porque yo considero que Dios ha dotado a ese papá, a esa mamá, de eso especial. Por eso una mamá conoce mirando a los ojos, y por eso es fácil que cuando nosotros como hijos estamos en situaciones difíciles, podamos escuchar esa palabra de ese papá o de esa mamá que nos dice: hijo, hija, ¿qué tiene? ¿Qué le está pasando? Usted no siempre es así. Y mire que eso es lo que Jesús hoy nos muestra desde el Evangelio de San Lucas. Él sabe que en la vida de esta comunidad, de estos discípulos, está pasando algo. Hay inconformismo, hay tristeza, hay sentimientos que no son los sentimientos propios de una persona que ha vivido, que ha pasado por una Pascua. Por eso les pregunta, ¿de qué vienen conversando? Y la respuesta de estos hombres es una respuesta que no se deja esperar. Es que eres tú la única persona que no sabe lo que ha pasado en estos días aquí en Jerusalén. Y entonces le refrescan la memoria a Jesús. Y por eso Jesús sigue caminando con ellos. Y por eso Jesús, después de que les ilumina un poco esa realidad, fíjense cómo les acompaña, hace camino con estos, valga la redundancia, con estos caminantes. ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. Dice el texto que en sus rostros se veía la tristeza. Había confusión, lógicamente. Y eso, si nosotros lo miramos desde el plano humano, es muy normal. Cuando nosotros tenemos depositada nuestra confianza, nuestra fe en una persona, y esa persona se nos va, queda en nosotros un vacío. Los discípulos estaba pasando eso. Había un vacío, yo diría hoy doble, porque se habían llevado a su maestro, lo habían matado. Pero a eso sumémosle que también les habían quitado una seguridad que ellos tenían. La seguridad en Jesús como un profeta, en grandes obras, pero que los liberaría de ese yugo, de esa esclavitud por la que ellos estaban pasando. Por eso había nostalgia, por eso había tristeza. Por eso Cleofás le responde: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Jesús le pregunta: ¿qué pasa? Y me parece genial porque en cierta manera, con lo que ellos responden, dejan ver parte de esa experiencia que habían tenido con Jesús. Pero que esa experiencia, me atrevo yo a decir, se quedó en gran parte solamente desde el plano humano. A Jesús lo habían concebido solamente como desde el plano humano y no habían trascendido un poco más. Por eso ellos le comentan lo de Jesús del Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y por eso ahí viene el desconsuelo. Esto fue lo que pasó. A ese gran líder, a ese profeta, lo crucificaron. Pero me llama la atención porque es que en cierta manera en ellos están resonando las palabras de Jesús.
que al tercer día Él resucitaría. Por eso en ellos hay cierto desconsuelo. Y por eso Cleofás dice, pero es que mire, ya han pasado tantos días y nada que vemos o nada que se hace en realidad lo que Él nos había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Jesús de hecho ya había resucitado. Pero es que cuando nuestro corazón está cerrado al plan de Dios, no somos capaces de reconocerlo. Cuando nuestro corazón está cerrado al proyecto de Dios, no somos capaces de trabajar en ese proyecto. Por eso necesitamos apertura, por eso las actitudes que se nos piden a nosotros los católicos, por eso las actitudes que deben acompañar a un buen cristiano. ¿Para qué? Para que el Señor transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Y entonces dice, nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, y además de todo eso ya van más de 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres, dice el texto, nos han contado, pero nosotros no hemos creído. Cuando hacía ayer un momentito de reflexión con este texto, y haciendo referencia a las palabras de estos discípulos, yo decía, qué buena es la experiencia que uno comparte y qué buena es la experiencia que uno tiene, y sobre todo lo hablo desde mi experiencia porque si hay algo que a mí no se me olvida nunca y que me ha ayudado mucho en todo este proceso de acercarme a Dios, de tener esa experiencia hermosa con el Señor, y de ahí irme metiendo como en este proceso vocacional, para haber escuchado ese llamado, de llegar al seminario, yo digo que a mí me ayudó grandemente esos procesos que yo viví en la catequesis de primera comunión y en la catequesis de confirmación. Y que en cierta forma esas personas que estuvieron ahí, catequistas de primera comunión, mis catequistas de confirmación, yo diría, ellos me hablaron de un Jesús, me hablaron de las obras de ese Jesús, pero fui yo el que con el pasar del tiempo fui teniendo esa experiencia de Jesús. Una experiencia tan envolvente y tan enamoradora que me llevó a hacer esa opción de vida en mi ministerio sacerdotal. Y por eso me parece importante que hoy estas palabras también resuenen en nosotros, porque a veces no somos capaces o no buscamos dar como ese paso adelante. Nos quedamos en una experiencia con un Jesús del que solamente escuchamos a otros hablar, pero que no vamos adelante en esa experiencia de sentir a ese Dios que de verdad es un Padre, que de verdad es misericordioso, que de verdad cumple sus promesas, esas promesas que encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura, esas promesas de darnos vida y vida en abundancia. Por eso ellos dicen, pues nosotros hemos escuchado hablar a unas mujeres, nos han dicho que han ido allá al sepulcro y que no lo han visto, pero no le hemos creído. Y lógicamente, si nosotros nos vamos un poco al contexto cultural en el que se dan estos hechos, era muy difícil que un hombre le creyera, y sobre todo una noticia de esta magnitud, a una mujer. Que la mujer no tenía credibilidad en su palabra. La mujer no tenía credibilidad en lo que decía. Entonces se descartaba el papel de la mujer en la comunidad. En cierta manera estaba reducida ¿a qué? A tener hijos, a cocinar, a hacer los oficios de la casa. La mujer ni siquiera estaba obligada o se hacía partícipe de ir a la sinagoga, de participar del culto. Y que vengan unas mujeres a decir, oiga, es que hemos ido allá al sepulcro y no lo hemos encontrado, pero unos ángeles nos dijeron que no estaba, que había resucitado. Eso en cierta manera no es fácil. Hoy nosotros, porque lo encontramos ya aquí desglosado aquí en la palabra de Dios, y ya lo hemos escuchado tantas veces que nosotros decimos, sí, es verdad. Pero en el contexto cultural en el que se dan estos hechos no es fácil. Por eso ellos
tienen esa experiencia. Y por eso, en cierta manera, yo diría hoy, sin que me malinterpreten como machista, pero yo diría, gracias a que ellos no se quedaron solamente con eso que escucharon en las mujeres, sino que trascendieron un poco más, que tuvieron esa experiencia de Jesús resucitado. Por eso cuando nosotros nos quedamos con lo poco que a veces recibimos en la formación de la catequesis, de primera comunión, de confirmación, en la catequesis que a veces se nos dan en los cursos prematrimoniales, cuando vamos a buscar el sacramento del matrimonio, eso se reduce a algo muy poco. Yo decía, mire, uno en cierta forma, para llegar al orden sagrado, al orden sacerdotal, necesita estudiar entre 8 y 10 años. Y a veces no queda uno muy bien formado, uno se da cuenta que a veces hace falta muchas cosas. Y en el proyecto, en cuanto a la vida matrimonial, se le pide a los esposos que participen de un curso prematrimonial que dura una tarde y les parece mucho tiempo. Nosotros los sacerdotes sentimos que a veces 8 años, 10 años de seminario son poco. Y una pareja que se va a casar y que se le pide que participe de un curso prematrimonial una sola tarde, le parece mucho. Y por eso es que la experiencia de Dios a veces en nuestros hogares es una experiencia nula. Y por eso a veces nos quedamos como esas personas que buscamos o tendemos a buscar a Dios solamente en los momentos difíciles, cuando ya el agua lo tenemos hasta el cuello. Y por eso esa experiencia, como debería ser siempre, esa experiencia hermosa con Jesús, es una experiencia que no se vive a veces. Y por eso preferimos negarnos a la posibilidad de mostrarnos como personas creyentes que manifestar verdaderamente lo que Dios hace en nuestra vida. Pero esto ¿por qué? Porque no hemos tenido una experiencia real con el Señor. Porque no lo hemos experimentado de verdad. Porque desafortunadamente estamos buscando tener una experiencia de Dios en la vida sacramental y casi que a la fuerza. Mire, si nosotros de verdad pudiéramos tener una experiencia de un Jesús como lo descubrimos a lo largo de las Sagradas Escrituras, que se acercaba a los pobres, que manifestaba su perdón, si podemos sentir esa mano de Jesús sobre nosotros, ese poder de Jesús sobre nosotros, que nos sana a través del sacramento de la reconciliación, lo buscaríamos de una manera mejor y viviríamos ese encuentro con ese Jesús misericordioso como un encuentro de conversión, no como un encuentro para a veces, lo que digo yo, aliviar nuestra conciencia, que a veces eso es lo que hacemos en la vida sacramental. Y qué decir a veces cuando ese sacramento tan hermoso y tan bonito como es el sacramento de la reconciliación, lo recibimos casi que por obligación. ¿Y todo esto por qué? Porque la experiencia con Jesús no es una experiencia de amor, porque la experiencia con Jesús no es una experiencia de misericordia. Y entonces por eso yo busco el sacramento de la reconciliación muchas veces, porque es que me piden, ¿para qué? Para poder confirmarme. Porque me piden el sacramento de la reconciliación para poder recibir la comunión. Porque se me pide el sacramento de la reconciliación para poder recibir el sacramento del matrimonio. Pero no porque en mí verdaderamente haya esa convicción de que Jesús, el que murió en la cruz por mí, es ese Jesús que todavía sigue con sus brazos abiertos para recibirme cuando yo estoy perdido, para aceptarme en mi vida con todos mis pecados. Por eso la experiencia con Jesús no es una experiencia muchas veces de amor. Y por eso llegamos con miedo a la confesión. ¿Pero esto por qué? Porque en cierta manera yo voy no con la convicción de mi libertad, sino que voy porque me toca, porque es que ahí dice, en cierta manera, y se ha quedado como un requisito, ¿no? Un requisito pero no una experiencia hermosa como la que hoy se nos muestra en estos discípulos. Una experiencia en la que ellos sienten a ese Jesús. Por eso dice que cuando van por el camino, ellos sienten que su corazón arde. Se está despertando en ellos algo nuevo. Mientras nuestro corazón no arda, mientras nuestro corazón no se deje transformar por Jesús,
nuestra vida, nuestras obras, nuestras acciones seguirán siendo las mismas. Por eso yo hacía memoria esto ayer y yo decía, qué buena esa experiencia. Y yo recordaba a Gerley, que fue mi catequista de primera comunión, y a la hermana Isabel y al padre Manolo, que fueron los que me ayudaron a mí ya en el proceso de la confirmación, pero que ellos me ayudaron a mí como a ratificar ese deseo de mi fe, y que son estas personas que le dan a uno como ese aperitivo cuando le invitan a uno a una comida para que le abra el apetito. Yo diría, estas personas se encargaron de generar en mí como ese deseo, esa hambre de Jesús. Y por eso yo me atrevo a decir que la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi formación en el seminario, a lo largo de estos 12 años de ministerio, ha sido una experiencia hermosa. Porque he sido capaz, y perdónenme que me ponga como ejemplo, pero he sido capaz de descubrir que ese Jesús que está con nosotros en los momentos de alegría, también ha estado conmigo en los momentos de crisis y de dificultad. Cuando a veces uno humanamente quiere dejar su ministerio, cuando quiere salir corriendo, cuando a veces uno cree que las fuerzas ya no dan. Pero ahí está Jesús para ayudarlo. Y ahí está Jesús para apoyarlo. Es la experiencia. Y qué bonito que esa experiencia nosotros podamos tenerla en todos los ámbitos de nuestra vida. Allí en nuestro hogar. Es triste ver cómo hay hogares que permiten que su vida de familia se les destruya porque no han tenido una experiencia de un Jesús que los ama, porque no han tenido la experiencia de un Jesús que es misericordioso, porque aunque participan de la Eucaristía, no reconocen a ese Jesús que se hace vivo y presente en ese sacramento. Y mire que por eso los discípulos cuentan toda esa historia. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Muchos de nosotros a veces tenemos esa experiencia. Y yo creo que es la experiencia que a veces nos sucede cuando participamos de algunos sacramentos. Muchos venimos a la Eucaristía, pero no sentimos a Jesús. Muchos de pronto buscamos el sacramento de la confesión, pero no sentimos a Jesús. Porque lo que vamos es muchas veces a tranquilizar nuestra conciencia, pero no con ese deseo hermoso y bonito de permitirle a Jesús entrar en nuestra vida, de quemar aquello dañado que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, para ser personas nuevas. Por eso digo yo, y qué bueno que estos hombres, en cierta manera, lo que las mujeres les dijeron, eso resonó, eso hizo eco muy seguramente en su corazón, en su vida, en su mente. Y quedó sonando ahí al punto que ellos quisieron, y por eso siguieron buscando esa experiencia de ese Jesús resucitado. Cuando llegaron, y comenzando, dice el texto, por eso Jesús les dijo, qué duros de entendimiento son ustedes. Yo diría, es como, yo veía como a ese Jesús que como docente, con todo el cariño y con todo el amor del mundo con el que ellos lo hacen, en ese trabajo tan bonito y en ese compromiso y en esa misión, Jesús les vuelve a dar toda esa explicación, les retoma la lección. Y por eso empieza desde el Antiguo Testamento, pasando por todos los profetas, les hace nuevamente les da nuevamente esa lección. Y en la medida en que Jesús les va hablando y les va explicando las Escrituras, en ellos se va produciendo ese fuego transformador. En ellos se va dando esa nueva vida. Y es que mire, eso tiene que darse también en nosotros. Si no le permitimos a Jesús, y si no dejamos que la palabra de Dios indague todo nuestro quehacer, difícilmente iniciaremos un camino, un proceso de cambio. Y por eso dice el texto que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él.
Esto qué importante que nosotros lo entendamos, porque es que hoy el evangelista San Juan nos ayuda a nosotros a comprender que no se puede entender la Sagrada Escritura por separado. No podemos nosotros quedarnos con el Antiguo Testamento en el que se nos pide una cosa y con el Nuevo Testamento en el que hacemos otra cosa. Por eso la lección que Jesús le da a sus discípulos es una lección que la toma desde el pasado para decirle, mire, todo esto que ustedes sabían, que habían escuchado, pero que no habían entendido muy bien, era lo que la Escritura quería que tomaran en cuenta para poder llegar a este momento. Por eso cuando nosotros tomamos un texto del Antiguo Testamento y lo tomamos literalmente, lo sacamos del contexto pascual a donde Él nos quiere llevar. Porque si ustedes se dan cuenta, toda la Sagrada Escritura, todo ese camino que podemos hacer a través de la Sagrada Escritura, ¿a dónde nos busca llevar? Al encuentro pascual con Jesús resucitado. No nos podemos quedar nosotros entendiendo los textos como una colcha de retazos. Yo cojo aquí este pedacito y me quedo ahí en ese pedacito y en lo que Él me dice de manera literal. No, yo tengo que ir uniendo ese pedacito como se hace con esas colchas para que al final podamos decir, mira, aquí está lo que Jesús, lo que Dios, el plan de Dios. Y era que llegáramos a esa experiencia pascual. Es lo que Jesús está haciendo con los discípulos de Emaús. Por eso los escucha, por eso los ubica en esa realidad, por eso los mete en ese contexto religioso en el que ellos se movían, desde el Antiguo Testamento, los profetas, para llegar a la Pascua. Es un camino que nosotros también debemos buscar. Por eso nuestra conversión tiene que partir de ahí. Y por eso en nuestro camino y en nuestro proceso de conversión es tan necesario que nosotros hagamos también memoria de nuestras raíces, de nuestras familias. Por eso en ese camino y en ese proceso de conversión, yo diría hoy, son clave, son pieza importante toda nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros papás, todos los que nos pueden acompañar en ese camino y en ese proceso. Porque es la experiencia ya vivida, que es lo que nos debe acompañar. Y entonces por eso, después de que Jesús les habló de todo esto, ya en ese camino, en ese trayecto, llegaron a su destino. Pero allí es donde Jesús hace o tiene con ellos el encuentro que los lleva verdaderamente a reconocer al Señor. Por eso, qué importante que nosotros como comunidad le demos gran importancia a este sacramento de la Eucaristía. ¿Dónde reconocieron los discípulos a Jesús? Al partir el pan. Cuando Él, queriendo pasar de largo, se hace invitar. Es una manera, en cierta forma, que Jesús utiliza para que ellos, en su cortesía, lo inviten a seguir. Y es allí, en ese encuentro, cuando Jesús hace memoria nuevamente del acontecimiento de la cena pascual. Por eso celebra, por eso comparte con ellos la fracción del pan. Entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se le abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Yo pensaba, yo decía, oiga, pero qué rico, porque ellos lo reconocieron, lo vieron, pero Jesús se fue. Porque es que, en cierta manera, es ahí donde nosotros debemos entender la libertad que el Señor también nos da, para que estando convencido del amor que Él nos ofrece, nosotros nos quedemos ahí. Para que nosotros compartamos también de manera muy libre esa experiencia que tenemos con Jesús. Por eso cada uno habla desde la experiencia vivida. Si usted le pregunta a una persona que ha llevado 10, 15, 20, 30 años de matrimonio y los ha llevado de verdad en amor, en fidelidad, con los inconvenientes, lógicamente, que humanamente se presentan, pero que han salido adelante, ¿cómo le ha ido en su vida de matrimonio? Esta persona le puede decir con toda la certeza, muy bien, bendecido por el Señor,
tenemos una familia estupenda, tenemos unos hijos geniales, todo lo que esa persona desde esa experiencia ha tenido. Pero si usted le pregunta a otra persona que de pronto en su experiencia no ha sido muy buena, ¿qué le va a decir? No, de pronto hasta dice lo que yo nunca consigo, ¿no? Es el peor error que yo pude haber hecho en mi vida, haberme metido con esa mujer, ¿ver? Pero es desde la experiencia. Si a mí me preguntan cómo le ha ido a usted en esos 12 años de vida, de ministerio sacerdotal, yo digo, es el mejor regalo que he recibido de Dios, mi vocación. Y que he tenido faltas, claro, dificultades, claro. Como le decía, a veces me llevan a querer salir corriendo y abandonar esto. Pero ahí está la fuerza y la fortaleza de Dios, porque han sido más los momentos agradables. Y por eso cada vez que celebro la Eucaristía, es retomar, es recordar ese momento hermoso de mi ordenación. Y es darle gracias a Dios por todo eso que Él me permite en mi vida celebrar. Ha sido una experiencia hermosa. Y esa experiencia hermosa es la que cada vez me hace enamorarme más de mi ministerio, enamorarme más de esas comunidades en las que el Señor me invita a seguir, en donde el Señor nos lleva para que desde allí también vivamos con alegría. Pero ¿dónde se siente esa fuerza de ese Dios que nos acompaña? Cuando celebramos, cuando compartimos la fracción del pan. Y mire qué importante, porque es que eso nos ayuda a entender hoy, entonces, un compromiso que debemos tener nosotros cuando participamos de la Eucaristía, que no es ir por ir a la Eucaristía, que no es estar ahí por estar. La fracción del pan tiene que generar en nosotros un cambio. Y por eso miren los discípulos, ellos dijeron el uno al otro, no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras. Cuando ellos comparten la fracción del pan, cuando ellos sienten esa llama que arde en su interior, en su corazón, es la fuerza del Espíritu Santo obrando. Pero yo digo a veces qué triste cuando nosotros participamos de la Eucaristía, vivimos la Eucaristía, incluso esta Eucaristía que estamos viviendo de esta manera, así sea a través de estos medios electrónicos. Es que si la palabra de Dios verdaderamente llega a nuestra vida, a nuestra forma, si le damos la posibilidad a ese Espíritu de Dios que arda en nuestra vida, el cambio. Por eso el signo que hoy se nos deja ver a través de la Escritura para hacer referencia al Espíritu Santo, el fuego. No sentíamos que ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Cuando nosotros le permitimos a Dios, a través de su Espíritu Santo, obrar en nuestra vida, cuántas cosas maravillosas no hace en nosotros. Pero es permitirle a Dios. Y entonces así nos convertimos en esos auténticos discípulos, que vamos y compartimos esa experiencia hermosa y vivida con el Señor. Hoy yo considero que nos corresponde a nosotros esa tarea. Compartir esa experiencia desde lo que cada uno hace, realiza, allí en nuestros hogares. Oiga, queridos papás, hoy la invitación es también para ustedes. ¿Qué experiencia le están ustedes reflejando a sus hijos en cuanto a esa relación de familia que ustedes tienen? Ellos los ven, los notan a ustedes como unos esposos felices. Ellos descubren en ustedes que son unos esposos que viven una bonita relación a través del matrimonio. ¿O será que ellos más bien están pensando que en eso que ustedes les muestran en esa relación no vale la pena ser casado? Que no vale la pena tener unos hijos, que no vale la pena tener un hogar. Es ahí donde nosotros en cierta manera tenemos que reflejar, y por eso a nosotros los sacerdotes que se nos pide que en una comunidad también seamos signo de alegría, y en cuanto a la alegría vocacional. ¿Para qué? Para que inundemos también a otros, para que ayudemos también a muchos jóvenes para que se lancen en esa aventura hermosa de seguir al Señor. Por eso, mire, yo diría hoy, si en un hogar donde los papás son reflejo de esa ternura, de esa comprensión, si en ese hogar se muestra la alegría del matrimonio, muy seguramente sus hijos
hombres y mujeres, van a querer salir también de esa familia el día que quieran conformar un hogar casados. Si no, muy seguramente van a decir, pues vamos a experimentar, porque de pronto yo noto que la relación de matrimonio de mis papás no es una relación muy buena, ellos como que a veces sí, pero como que a veces no. Experimentemos a ver. Pero cuando se muestra la convicción, cuando se muestra verdaderamente la alegría, eso marca, y marca de manera especial en la vida de los hijos. Por eso ustedes, queridos papás, están en esa tarea, en ese compromiso. A mí también me corresponde, desde mi ministerio, ser ese instrumento de Dios para que otras personas también busquen seguir. Por eso nos pone el Señor en estas comunidades. Y yo le agradezco a Dios porque en cierta forma nos permite, con todas las limitaciones que a veces tenemos, pero nos ayuda para que demos también testimonio. Y entonces así vamos a tener una experiencia hermosa, como hoy nos encontramos a través de los discípulos de Maús, pero que dejemos al Señor manifestarse en nuestra vida, para que a través de esa manifestación nuestro corazón arda en ese encuentro con el Señor. Agradecidos con Él por estas palabras que hoy nos regala a través de su Evangelio, pidamos que podamos ser ese reflejo de esa ternura y de ese amor que Él pone en nosotros, para que así, enamorados de ese Jesús, siguiendo desde nuestra vocación el amor que Él nos ofrece, podamos también nosotros dejar que nuestro corazón se hinche por esa presencia de Dios en nosotros. Así sea. Así sea. Vamos ahora a ponernos de pie, vamos a profesar juntos nuestra fe. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a buscar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Liberados de la muerte, hijos de Dios, liberados de la muerte, hijos de Dios por el bautismo, oremos confiados y digamos, haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por los nuevos bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Os invito ahora a nos sentemos, vamos a presentar nuestras ofrendas acompañadas del pan y del vino. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios.
jamás. Él reúne a los hermanos en la mesa del Señor. Los cristianos todos ya miembros de un pueblo son. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te damos gracias, Padre de amor, por un año más de vida que le concede a José Manuel Fernández Solano, por un año más de vida que le concede a Valery Mariana Sánchez Albarracín. Te pedimos, Dios de bondad y de amor, que derrames abundantes bendiciones sobre estos hijos tuyos que hoy se alegran por un año más de vida que han recibido de ti. Derrama sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus proyectos, abundantes bendiciones y permite, Señor, que tu presencia siempre le acompañe para que en sus proyectos, en sus planes, conforme a tu designio y a tu voluntad, puedan llevarlos adelante. Te pedimos también, Padre de amor, para que pases tu mano sanadora por la vida de esta hija tuya, de Blanca Azucena Correa Daza, quien está pasando en este momento por una situación difícil en su salud. Reconfórtala, Señor, y dale también la confianza, la esperanza a sus hijos, que todo saldrá bien según tu designio, tu voluntad y tu amor. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, nuestros familiares, amigos, seres queridos, conocidos, aquellas personas que por esta situación, de esta pandemia, han perdido su vida. Recíbelos también a ellos, Padre de amor, en ese gozo de la resurrección. A sus familiares, llénalos de fortaleza. Protege también en este momento a este grupo de médicos, enfermeras, todo este personal que se dedica al cuidado de los enfermos. Asístelos, Señor, también con tu protección, con tu ayuda. Y a todos los que han fallecido, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría y con la confianza en Dios. Oremos ahora juntos y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos ahora de corazón un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Queridos hermanos, vamos en este momento a pedirle al Señor que nos dé la posibilidad, la oportunidad de recibirle a Él espiritualmente. Los invito para que en actitud de oración, de recogimiento, allí donde estamos en nuestros hogares, en este momento, hagamos nuestra comunión espiritual. Sabemos que muchos, o que no podemos recibir a Jesús sacramentalmente por la situación que estamos viviendo, pero no por eso el Señor nos niega la oportunidad de recibirle espiritualmente. Abramos nuestro corazón, abramos las puertas de nuestro hogar para que si hay odios, resentimientos, miedos, temores, para que si hay discusiones, en este momento sintamos el Señor al llevarnos ese alimento espiritual arde en nuestro corazón, y que arde nuestro corazón porque Él lo quiere transformar,
porque quiere sacar todo aquello que nos hace daño, porque quiere sacar de nosotros todo aquello que no nos permite crecer como familia, porque quieres desterrar de nosotros todo aquello que se interpone para que nuestros hogares sean cálidos, sean fervorosos, sean hogares llenos de paz, de alegría, de amor. Que en este momento le permitamos al Señor llegar a la vida de los hijos, para que si hay rebeldía, si hay desamor, el Señor que transforma todo y que lo transforma para bien, sea el que se manifieste en nuestros corazones. Pidámosle al Señor y digámosle que estamos disponibles para que Él haga en nosotros su voluntad, para que la acción de su Espíritu Santo en este momento obre en nosotros, para que Él sea en este momento para nosotros ese pan espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos en este domingo la alegría de la presencia de María, su intercesión en nuestros hogares, para que como ella también aprendamos a ser esos discípulos prontos para el servicio, para la entrega, para el amor en nuestros hogares. Por eso oremos juntos a María y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero agradecerles una vez más a toda la comunidad, a todas las familias y personas que se han unido a la celebración, que han participado de la celebración a través de los diferentes medios electrónicos, por el Facebook de la parroquia, quienes también a través de YouTube se unen también a la celebración. Que el Señor les bendiga y no se nos olvide que estamos unidos en la oración. Agradecerle también a todas las personas y familias que han estado atentos a las necesidades que sabemos hay también en nuestra comunidad parroquial, en nuestra parroquia, frente a los gastos. Por eso a las personas que han sido generosas en sus ofrendas, que el Señor les multiplique, les bendiga toda esa bondad a través de salud, de alegría, de prosperidad en sus hogares. Todas estas bendiciones que son las que el Señor nos concede. Por eso mis oraciones, mis bendiciones también para esas personas que han sido generosas. Y les recuerdo que si necesitan algo de la parroquia, por favor comunicarse con Carolina al 658-1133 o terminada la Eucaristía hacia las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 9, que a veces estamos nosotros acá, pues también aquí al teléfono de la parroquia. Es 58. Ahora se me olvidó porque como ni lo utilizamos. 658-4188. ¿Sí? Ese es el teléfono de aquí de la parroquia. Y como poco lo utilizamos,
Los que han llevado los sobres de diezmos, ahí aparecen los que tienen la diferente información, 658-4188, ¿sí? Pero les pedimos el favor que cuando llamen, si van a llamar a este número, lo hagan después de las 8:30 de la mañana, porque si no va a sonar el teléfono cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, en la transmisión de la Eucaristía, y eso pues va a quedar como feo. Entonces después de las 8:30, de 8:30 a 9 más o menos, nosotros a veces nos quedamos, y si no, con más seguridad, pues al teléfono de Carolina, al 658-1133. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, si necesitan pues alguna partida, de pronto para alguna cosa, con mucho gusto a través de Carolina. Les agradezco a todos su presencia, su participación en la Eucaristía. Nos disponemos ahora para la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres porque hemos participado de esta Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Demos Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María